los capítulos o pero no se va a tratar de entender con eso. A ver, Cristian, ¿qué tú quieres explicarle en Juan 1.1 según la unicidad? Tú eres unicitario, me dijiste, ¿no? Sí. ¿Tú Tanto crees? el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno solo Dios. Es una misma persona, ¿no? Claro, pero tienen diferentes épocas. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? En el tiempo de Jehová o en el tiempo del Padre, las personas en qué nombre adoraban o a quién adoraban o a quién pedían. O Moisés, Noé, Abraham, eso, ¿en qué nombre adoraban? Era en el Padre Jehová, pero no en Jesús. ¿Por qué? Porque todavía no era su época de Jesús. Ajá. Pero en el Nuevo Testamento ya recién Jesús aparece. Sí. Pero ahora la gente ya no ora en Jehová, sino ¿en quién? En Jesús. Muy bien, Cristian, déjame hacerte una pregunta. En Mateo 3:16, tú me estás hablando que antiguamente era Jehová, después se convirtió en Jesús y después en el Espíritu Santo, ¿no? Claro, o sea, ahorita estamos en la época del Espíritu Santo. Muy bien, ahora, en el pasaje de Mateo 3:16, 17, ahí aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto o no? En el bautismo. Claro. Muy bien. Tú dices que Jehová es Jesús y Jesús es el Espíritu Santo, ¿cierto o no? Claro. O sea, que ustedes han escuchado que Cristian dijo literalmente, escuchaste Pedro Pablo lo que dijo Cristian, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la misma persona, es una sola persona, no tres personas, ¿verdad, Cristian? Correcto. Muy bien. Dice la Biblia que el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo se posó sobre la persona del Hijo. Ahí está hablando de dos personas, no de la misma persona. ¿Cómo tú me explicas el pasaje de Mateo 3:16 y 17 que el Espíritu Santo bajó de forma corporal como paloma y se puso sobre Jesús? ¿Están independientes ahí los dos? Mateo 3:16 y 17, lee el pasaje. El Espíritu Santo bajó como paloma sobre Jesús. Si bajó y se puso sobre Jesús, el Espíritu Santo no puede ser Jesús. Es independiente a Jesús. Y tú me estás diciendo que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es la misma persona. Ahí me está hablando de dos personas según la teología unicitaria, ¿no? Hay personas, claro, en personas es diferente, pero es, o sea, ¿cómo te explico? ¿Por qué es tan independiente ahí el Espíritu Santo sobre Jesús y Cristo se está bautizando? Es la pregunta que te estoy haciendo. ¿Por qué están separados los dos? Si es la misma persona, no pueden estar separados. Es que vienen en diferentes épocas. No, ahí no está hablando de época, ahí está hablando de una escena literal. Claro, es época de Jesús. Ajá, pero dice que el Espíritu Santo se puso sobre Jesús. Claro, porque ya en el Antiguo Testamento decía que vendría el Hijo del Hombre. Cristian, ahí me está hablando de dos identidades separadas o unidas. Separadas. Pero si la unicidad no enseña eso. Es que por eso te digo, es tres épocas. En el tiempo de la época de Cristian, no estamos hablando cronológicamente, estamos hablando de una escena. Cristo se está bautizando, viene el Espíritu Santo del cielo y se posa sobre Jesús y después se escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo a quien yo he aprobado. Mi pregunta es la siguiente: si el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo es la misma persona, no pueden estar separadas, no pueden ser independientes. Y ahí me está mostrando el texto que el Espíritu Santo se posó sobre Jesús. Ahí me está hablando de dos identidades, no una misma identidad, como enseñan ustedes los universitarios. Claro, entiendo. Yo entiendo que ahí explícame eso. Hay dos parientes. Que al Hijo viene el Espíritu, ¿no? Entonces hay dos identidades, no una identidad como dices tú. Claro. Entonces está mal la teología unicitaria, lo reconoces, ¿verdad? No está mala. ¿Que no está mal? Por eso te digo, es
que no se puede explicarse en un solo versículo. Muy bien. Tengo que seleccionar cada tema, ¿me No, entiendes? pero yo quiero, no, pero es que yo todavía no he terminado de analizar Mateo 3, 16 y 17. Ahora, Por eso tú dices que el Espíritu Santo es Jesucristo, ¿no? ¿Sí o no? no, Espíritu Santo tiene un nombre. Amigo, tú me estás diciendo que la enseñanza teológica unicitaria enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la misma persona, ¿sí o no? Es el mismo Dios, mejor dicho. El mismo Dios, ajá, muy bien. La misma persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí o no? Sí. Muy bien. El Espíritu Santo es Jesús, ¿no? ¿Sí o no? Si que habla de espíritu, o sea, Jesús tiene espíritu, o sea, sí tiene, o sea, es espíritu. Cristian, el Espíritu Santo es Jesús, el Espíritu Santo es Jesús y Jesús es el Espíritu Santo, ¿sí o no? No te entiendo. Te lo voy a explicar un poco más claro. La enseñanza unicitaria enseña que Dios es una sola persona y que esa sola persona es manifestada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son inseparables, indivisibles. Si hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de Jesús y el Padre. Si hablamos del Padre, estamos hablando del Espíritu Santo y Jesús. Y si estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de Jesús y el Padre. ¿Cierto o no? Es la misma persona, la misma identidad. No están separados. ¿Cierto o no? Cierto. Muy bien. Dice la Biblia que el Espíritu Santo se posó sobre Jesús. Mi pregunta es la siguiente. ¿El Espíritu Santo se posó sobre el Espíritu Santo? Si Jesús es el Espíritu Santo, ¿habían dos Espíritus Santos? No. No, ahí me está diciendo que hay dos Espíritus Santos, porque si Jesús es el Espíritu Santo y es el mismo Padre, entonces el Espíritu Santo se posó, descendió sobre Jesús como paloma. Entonces el Espíritu Santo, que es Jesús, que es el Padre, se posó sobre Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. ¿Cierto o no? Sí. ¿Cierto? Sí. Wow, interesante. Entonces hay dos Espíritus Santos, dos padres y dos hijos. Dos hijos no hay, solamente hay un padre y un hijo. ¿Cómo que dos hijos? Si el Espíritu Santo es hijo también. Si el Espíritu Santo es el hijo, quiere decir que el hijo se posó sobre el hijo. ¿Sí o no? Espíritu? Nosotros tenemos un espíritu, ¿no es cierto? Cristian. La persona del hijo se estaba bautizando y viene la persona del Espíritu Santo según la unicidad y se posa sobre la persona de Jesús. Mi pregunta es la siguiente: si el Espíritu Santo es Jesús también, entonces hay dos Jesús. Jesús desciende como paloma y se posa sobre Jesús. ¿Sí o no? ¿Cómo Jesús va a descender y se va a poner en Pero su esa es la enseñanza de ustedes. Yo estoy razonando igual que ustedes. Es que yo no estoy diciéndote eso. Tú estás diciendo eso. Yo nunca te he dicho que Jesús es Jesús. Nunca te he dicho eso yo. Pero tú no me estás diciendo a mí que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la misma persona. No es una sola persona. Es que yo solamente dije el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es mismo Dios. Muy bien. Jesús es el Padre, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ajá. Entonces el Padre se bautizó. Jesús se bautizó. No, pero tú estás diciendo que el Padre es Jesús. O sea, por eso digo. ¿El Padre se bautizó en el río Jordán? Pero pregúntame, por eso tenemos que estudiar las épocas. En la época del Padre. ¿Quién es el Salvador de Cristian, Jehová? yo no estoy hablando de la época, Cristian. Concéntrate en Mateo 3, 16 y 17. Es que podemos, por eso te digo, debemos entender el tema de la Ahí antigua, 6.000 años. Ahí aparece, ¿Quién escúchame. era el Salvador en esa época? Mira, escúchame, en Mateo 3, 16 y 17 habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien. Sí, la unicidad enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Dios y la misma persona. No hay tres personas como la Trinidad. Está hablando de una sola persona. Mencionar la persona de Dios es mencionar al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Estoy claro o no? Claro. Muy bien. Cristo, el Hijo, se está bautizando.
el Espíritu Santo desciende del cielo como paloma, se posa sobre Jesús y después se escucha una voz del cielo que es el Padre, este es mi Hijo a quien yo he aprobado. La pregunta que yo te hice era que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que aparece en Mateo 3, 16 y 17 no pueden estar separados porque es la misma persona. A la vez que el Espíritu Santo se posa sobre Jesús, hay una independencia de identidad. ¿Ok? Ok. La pregunta que te hice fue la siguiente. Si Jesús es el Padre se bautizó en el río Jordán, ¿sí o no? No. Pero si tú me estás diciendo que Jesús es el Padre. Jesús no es el Padre, es que... Jesús no es el Padre. ¿Seguro? Es que, ¿cómo te explico? Mira, como te digo, son 3 épocas. En el tiempo de eliminemos el Nuevo Testamento, ¿ya? Cristian, la unicidad enseña que el Padre es el Hijo. ¿Quién te enseña eso? A mí no me enseña eso. ¿Cómo que no? Si la unicidad enseña que yo y mi Padre somos uno. Pero yo no estoy diciéndote eso. O yo te he dicho eso. ¿Qué te entiende Juan 10:30? Yo y mi Padre somos uno. ¿En qué sentido yo y mi Padre somos uno? Porque son una misma persona, una misma identidad. ¿Sí o no? Claro, exacto. Ahora, Juan 10:30 yo lo voy a aplicar al pasaje de Mateo 3, 16 y 17, donde dice que Cristo se estaba bautizando. Entonces, dentro de Cristo estaba el Padre. Es mi pregunta. Claro, si tú mismo lo estás diciendo. Ajá, entonces dentro del cuerpo de Cristo está el Padre, ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿quién se bautizó? ¿El Padre, Jesús. el Hijo y el Espíritu Santo? Jesús se bautizó. No, tú estás diciendo que el Padre está dentro del cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo también. Entonces se bautizaron los 3. Ya, en conclusión, ¿cuál es tu No, mi idea? conclusión es que es absurdísima tu creencia, brother. Yo quiero ayudarte a que disipe esa filosofía, brother. No se sostiene con la Biblia. Es un disparate y discúlpame que yo te diga esto, Cristian. Yo te quiero ayudar, compadre. De verdad, yo te quiero ayudar a que salgas de esa filosofía. Ya, yo te pregunto una cosita. Ya eliminemos el Antiguo Testamento. Piensa que estamos hace 6.000 años. Estamos en el tiempo de Noé, de Abraham y Moisés. ¿En qué nombre ellos oraban? ¿O a qué pedían? El Antiguo Testamento habla de Jehová. Es lo que tú quieres decir, ¿no? Ya, solo te pregunto eso. ¿En qué nombre oraban? ¿A quién oraban? ¿A quién pedían? A Padre. ¿Cómo se llama el Padre? Jehová. ¿Y por qué Jesús no existía en ese tiempo? Porque la Biblia no lo revelaba. Ahí ya ves, tu conclusión. Pero cuando ya aparece hace 2.000 años Jesús, ahí recién la gente ora en Jesús. Pero tú no crees en la preexistencia, porque los unicitarios no creen en la preexistencia de Cristo en el Antiguo Testamento. Ya ves, diferente, ves que en cada época, por eso te digo, hay 3 épocas. En la época del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. En la época de Jesús, ¿estaba presente el Padre? Es mi pregunta. ¿Qué decía Jesús? En tu nombre, Padre. Es tu voluntad, decía él. En Mateo 3, 16 y 17, el Padre habla a Jesús y le dice, este es mi Hijo a quien yo he probado. ¿No está el Padre y el Hijo ahí? En esa escena. Claro, ahí está. Tú mismo lo has dicho. Muy bien. ¿Tú no me dijiste que el Padre estaba dentro del cuerpo de Jesús? ¿Sí o no?